¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión traemos un video un poquito más detallado que el anterior con respecto a lo que es el trazador de curva en el osciloscopio para probar las tiras LED que fallan en las pantallas de LED TV. Entonces, como en el video anterior surgieron varias dudas, ahí me estuvieron escribiendo bastante en el inbox que explicara un poquito más a detalle qué consistía esta prueba y de ser posible que les pasara el circuito de construcción. Bueno, antes que nada quiero empezar haciendo también una prueba rápida a lo que son estas tiras LED que recuperé de una pantalla quebrada, una Samsung de reciente generación. Esta ni siquiera tenía el año de nueva. Tendré por ahí algunos 6 7 meses de que la compraron de nueva. Y voy a hacer la prueba en esta tira de LEDs, ya que también ahí me hicieron el comentario, me parece que fue Jonathan Beliz, que quería ver a cómo, cómo marcaban en una tira supuestamente buena. Entonces, vamos a hacer primero la medición en estas tiras con una corriente baja en el trazador. Aquí tengo mi trazador, mi propuesta, mi proyecto, ya que este trazador pues tiene muchísimos años, tiene incluso más años de lo que ustedes y yo pudiéramos tener. Este sistema de medición, me parece que está por allá de la época de la Segunda Guerra Mundial, donde se les entregó a los combatientes para hacer pruebas en los aparatos ahí de comunicación, y como no son pues personas que se dedican a la reparación y todo eso, encontrar alguna manera de reemplazar ciertas partes nada más simplemente con la comparación de imágenes. También por ahí alguien comentó que esta prueba no sirve porque para eso existen probadores profesionales. Espero se esté refiriendo a un tracker profesional, a un trazador de curvas profesional, porque si se está refiriendo a esos probadores chinos que cuestan $20, pues ahí estamos un poquito errados. Entonces vamos a entrar a materia. En qué consiste lo que es el trazador de curva, y vamos a seguir avanzando en la explicación de este circuito, sobre qué consiste esa curva, o qué es lo que representa esa curva. Bueno, entonces vamos a inyectar lo que son aproximadamente 2 miliamperes. Me está entregando aproximadamente unos 20 voltios a 2 miliamperes, y luego voy a hacer el cambio para que entregue 1 amper. Estos LEDs son de alta corriente. Son de muy alta corriente. Ya no son como los de antes, que manejaban aproximadamente unos 250 miliamperes. Después salieron unos de 400. Y después empezaron a salir unos de 600. Y en estos pues ya son casi de 1 amper. Es la tarjeta de recuperación de la misma pantalla, la cual me indica aquí en el cuadro de voltajes y corrientes, pues que la salida de LED, vamos a ver si enfoca un poquito mejor, que la salida de LED es de 730 miliamperes, como podemos ver aquí en el recuadro en el lado derecho, justo en este punto. Entonces ahí salida de LED es de 101 voltios, 730 miliamperes. Bueno, entonces, primero vamos a aplicar 2 miliamperes. 2 miliamperes, que es donde se presentan la mayor parte de las fugas, la mayor parte de las fallas. Entonces vamos a ir rápidamente aquí para no estar entreteniendo tanto el video. Entonces vamos a ir haciendo la medición uno por uno. Podemos observar aquí en la pantalla del osciloscopio que está una línea perfectamente lineal.
Ahorita acabando la prueba les voy a explicar en qué consiste esa figura. Entonces vamos adelantando uno por uno y vamos a observar que todas las figuras son exactamente iguales. Ningún LED presenta ningún fallo, pues ya que aunque son de recuperación, pues están prácticamente nuevos o semi nuevos, no tienen muchas horas de uso. Entonces aquí todos estos LED me van a marcar correctamente. También por ahí me comentaban en algunos comentarios que siempre es mejor cambiar las tiras de LED por unas tiras nuevas, pero pues también depende de dónde se consigan esas tiras nuevas, porque como sabemos, pues hay refacciones chino bueno, chino malo y chino medio bueno, chino medio malo. Entonces todo depende mucho de la calidad de las tiras nuevas que estamos instalando, ya sea para dar una garantía más, pues sí, que nos respalde, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con también con todas esas refacciones nuevas que conseguimos en China, porque pues no todos los repuestos que se consiguen son de buena calidad. Yo en este caso pues preferiría mejor reemplazar estas tiras que sé que tienen una vida muy útil, que prácticamente no se usaron y que obviamente pues son originales las que el fabricante ha puesto, y pues ellos ponen partes que son que tienen un cierto control de calidad. Seguramente por ahí algún compañero ha reemplazado tiras de LED nuevas, que las cuales que podrían haber estado llegando con algún defecto, que por ahí consiguieron algunos precios muy buenos, muy bajos, pero pues la calidad pues también deja mucho que desear. Bueno, como observaron, vamos a poner aquí stop en el osciloscopio para que lo vean más a detalle. Como observaron, pues todas las figuras marcaron exactamente igual. Ahora, pero ¿qué significa esta figura? ¿Qué es lo que nos quiere decir o qué es lo que podríamos estar interpretando con eso? Entonces, ahorita que sigamos avanzando en el video, les voy a explicar a qué corresponden estas líneas y por qué esta prueba es mucho más efectiva que la prueba con los tester, esos de $20 que inyectan voltaje a toda la tira de LED. Entonces, seguimos avanzando aquí. Ahora voy a hacer la medición con 1 ampere, es decir, voy a hacer aquí un cambio con el switch. Tengo un arreglo de resistencias que me limitan la corriente que se inyecta. Entonces, ahora mismo estoy ya con 1 ampere. Voy a cambiar aquí la escala de mi osciloscopio. Por ahí algo pasó aquí con mi osciloscopio. Bueno, entonces, rápidamente, para no desaprovechar tanto el tiempo, voy a seguir midiendo, y aquí podemos observar ya una figura diferente. También podemos observar que el LED prende a su máximo, ya que estoy inyectando 20 voltios, 1 ampere aproximadamente. Entonces, me voy midiendo uno por uno y pues observamos que la figura es prácticamente la misma en todos los LED. ¿Sí? Observamos que la luz está en su intensidad normal de trabajo, ya que estos LED trabajan con 730 miliamperes. Ahora, lo que estoy inyectando aquí, 1 ampere, es 1 ampere
pico, no es un ampere RMS, es diferente. Entonces, en promedio podríamos decir que está aplicando unos 700 miliampere RMS, ¿no? De esos, de ese ampere pico. Ahorita más adelante explicamos ese punto, a qué es lo que me estoy refiriendo. Entonces aquí vamos viendo uno por uno que marcan exactamente iguales todos los LED. Obviamente estas pruebas son mucho mejor con osciloscopios análogos, como observaron en el video anterior. En este osciloscopio pues aquí se ve un poquito más gruesa la línea, como captando más ruido, y es un poquito más lenta aquí eh, ¿cómo decirlo? La aparición de la línea, la curva, tiene algún retardo, ya es por la adquisición de memoria. Entonces es mucho mejor hacer esta prueba de la XY con un osciloscopio análogo. Bueno, entonces, como habíamos visto, todas las figuras en los LED, si se fijaron, salió exactamente igual. Entonces, podríamos con toda seguridad reemplazar estas tiras de LED en una pantalla que lo requiriera, y estar seguros de que van a trabajar bastante tiempo y poder ofrecer eh, 6 meses, 8 meses, hasta los 12 meses sin ningún problema, con toda la tranquilidad de que el aparato va a estar trabajando perfectamente y no vamos a tener este retorno por garantía en estas mismas reemplazo de tiras LED. Incluso podríamos usar solamente, reemplazar solamente una pieza de LED, claramente identificando en la pantalla que estamos reparando, identificando los LED que estén defectuosos y que tengan algunas fugas que pudieran darme algún problema a corto plazo. Obviamente, pues los aparatos, por muy nuevos que estemos instalando las refacciones, pues eventualmente en algún momento van a presentar alguna falla. Nada es eterno. Recordemos que tienen ahí alguna obsolencia programada, y tienen ciertas horas de vida, aunque sean nuevos, ¿no? Entonces, ya con que garanticemos un año el funcionamiento, pues ya es de ganancia, ya es ganancia tanto para el cliente como para nosotros. Es decir, si compramos tiras LED, obviamente al cliente le va a salir mucho más caro la reparación, y nosotros también vamos a ganar menos. Pero si hacemos reemplazo por pieza, nosotros podríamos tener un margen de ganancia mucho mayor, y el cliente tiene también la posibilidad de tener un gasto menor, ya que no estamos colocando todo el set de LED completo, completamente nuevo. Entonces, esa también sería una ventaja, pues ya que nosotros somos reparadores, solucionamos los problemas de nuestros clientes. Caso contrario fuera, pues mejor le damos una pantalla nueva, ¿no? Ya que se olvide de problemas, y que no esté batallando con un aparato que ya tenga sus horas de uso. Entonces, hay que tratar de dar vida lo mejor que se pueda a un aparato, y también hay que tratar de garantizar lo mejor que se pueda un trabajo de nuestra mano. Bueno, y entonces, ¿qué significa esta gráfica que estamos teniendo aquí en pantalla? Como podemos observar, estamos usando dos canales, los cuales cada uno representa un eje de esta gráfica. El canal 1 representa lo que es el eje X, que es esta línea en horizontal, esta línea en horizontal, y el eje Y, que es el canal 2, que es el que representa la corriente eje, en el eje vertical, que sería el eje Y.
Entonces aquí lo que está usando es el dominio de voltaje y corriente. Es decir, que va a hacer una gráfica de voltaje eh, en comparación con la corriente. Aquí observamos que nuestra escala aquí la tenemos en el eje X en 2 voltios por división. Tenemos dos divisiones que serían aproximadamente unos 4 voltios. Y el eje Y, que está representado por 5 miliamperes, aquí levanta una corriente de aproximadamente unos 10-15 miliamperes. Vamos a medirlo con el cursor aquí en pantalla. Entonces aquí tenemos lo que es el cursor. Y si recorremos lo que es el eje AX, podemos observar aquí en pantalla en este punto que me está indicando que es 0 voltios. Si movemos este cursor, pues podemos observar cómo es que se va deslizando hasta el punto de 4.5 voltios, en donde inicia la curva y donde la termina es en aproximadamente 5.3 voltios. Estos LEDs son de 6 voltios. Entonces, si nos damos a lo que es el eje Y que representa la corriente, pues aquí podemos observar que la corriente llega como máximo a 13 miliamperes, ¿no? Lo que nos están indicando en este recuadro. Hay muchos videos en YouTube, también hay muchos artículos en Google. Si te pones a buscar ahí lo que es este circuito, se le conoce ahí como Octopus. Este circuito sencillo, nada más eh, basado en un transformador de línea, usa la frecuencia de línea, en mi caso, en mi país, que es de 60 Hz. Hay otros países que es de 50 Hz. Entonces, con una resistencia ahí, haciendo la función de una resistencia shunt, pues mide la corriente cuando se le conecta, ya sea en este caso un LED, o puedes colocar también un diodo Zener, capacitores, bobinas, resistencias, transistores y bastantes dispositivos que se te puedan ocurrir para hacer un chequeo. Actualmente se empezó a hacer este tipo de pruebas en las EQs que se usan en los automóviles, en las computadoras de automóviles para checar las salidas ahí de los conectores y comparar si hay algún error en esas líneas. Después también ahí lo empezaron a adoptar en la reparación ahí de celulares para estar monitoreando, o mejor dicho, midiendo ahí algunos puntos que son de referencia, y así determinar si algún circuito está teniendo algún defecto. En este caso, pues lo estamos usando en la prueba de LEDs, la cual ya tengo desde el 2018 aproximadamente, un poquito antes que empecé a hacer pruebas. Y pues me ha dado muchos resultados muy buenos, ya que en un principio, pues como todos ya sabemos, que empezamos a cambiar LED dañados, lo reemplazamos, reparamos las tiras y pues obviamente regresaban en un par de meses con las mismas fallas. Después empecé a implementar este sistema de prueba y pues los retornos se redujeron drásticamente. Obviamente por ahí tiene que haber siempre alguna que regresa, pero yo he tenido, por ejemplo, 1 o 2 casos al año que por ahí queda con algún problema eh, de retorno, pero todas las demás no me han regresado, incluso haciéndole hincapié al cliente que tiene una garantía muy extensa y que sin costo extra puede volverla a traer, ya que pues me interesa saber este tipo de pruebas si está teniendo resultados
o no. Entonces, ya tengo un poquito más de 3 años y puedo asegurarles que es un buen método de prueba para medir este tipo de fallas en el backlight. También lo he usado, por ejemplo, ahí en terminales de HDMI, salidas que son también a veces comprometidas. Por ahí trataré de subir algún video correspondiente en la medición de ese tipo de puertos. Bueno, entonces, volviendo aquí a lo que es nuestra imagen en el osciloscopio, eh, quiero hacer, eh, quiero hacer un énfasis en lo que en lo que representa esta imagen, ya que, como les comentaba hace un momento, puedes encontrar muchísimos videos al respecto de lo que es el Octopus, el Tracker, el Curve Tracer, el VI. Hay muchos videos los cuales pueden indicarte ahí más o menos cómo es que trabaja. Incluso hay aparatitos que ya te los venden desde China. Lo conectas ahí, tiene ahí un software para computadora y ahí tienes hasta algunas referencias eh, más enfocado a lo que es EQs de automóviles. Pero bueno, o sea, pues sí están bonitas las imágenes y todo eso. Tienes tus imágenes de respaldo, pero ¿qué significan? O sea, no te dicen exactamente a qué corresponde esa imagen. No puedes saber exactamente qué es lo que está indicándome esta imagen. Entonces aquí lo que estamos haciendo es colocar una resistencia shunt. Como podemos ver aquí en esta otra imagen, pues esta resistencia que también sirve como limitador de corriente, pues también nos va a servir como una resistencia shunt. Aquí podemos observar que nos indica la salida de las señales del canal 1 y del canal 2. El canal 1, como ya los había comentado aquí en la imagen del osciloscopio, pues representa lo que es el eje X en valor, en lo que sería el valor del voltaje que está entregando el transformador de línea. Lo que es el canal 2 me estaría representando también lo que es la corriente, obviamente usando la caída de tensión de esta resistencia. Como sabemos, los osciloscopios directamente no pueden medir la corriente. Se tienen que usar sondas especiales o en este caso una resistencia shunt para representar la caída de tensión según la corriente que esté circulando a través de esta resistencia. Entonces, teniendo en cuenta que en nuestro caso estamos usando dos de resistencias limitadoras de corriente que a la vez la estamos usando como resistencia shunt. Una resistencia es de 10 kilo ohms y la otra resistencia es de 10 ohms. Si también tenemos en cuenta el valor de nuestro transformador que es de 20 voltios pico, ojo aquí, este no es un voltaje RMS, es un voltaje pico como lo estamos mostrando aquí en el osciloscopio. Aquí podemos observar la onda senoidal, la cual si estamos en la escala de 5 voltios, pues nos daría 4 o casi 4 cuadrículas, lo que representaría como 20 voltios pico, o sea, es su pico máximo. El voltaje RMS es otro tema. Entonces, estamos teniendo aquí lo que serían 5 voltios pico, representados aquí en la salida de nuestro transformador. Entonces, cuando nosotros cruzamos las puntas de prueba, estas que tenemos aquí, pues se cierra el circuito a través de esta resistencia y el retorno va por aquí. Entonces, teniendo en cuenta que esos voltios circulan por completo en esta resistencia, en el caso de la resistencia de 10 kilo ohms, 20 voltios por la ley de Ohm nos daría una corriente
de 2 miliamperes. 20 voltios nos daría 2 miliamperes en una resistencia de 10 kilo ohms. Es decir que 10 voltios representarían 1 miliamper. Entonces en nuestro osciloscopio representaríamos el canal 2 con, tendremos que poner ahí la atenuación de la entrada del canal en 0.0001x para que nos dé el valor correcto de el que estamos haciendo medición. Entonces, como les comentaba hace un momento, podemos observar en muchos videos o prácticamente en todos, yo no encontré de tanto video que vi, no encontré uno que explicara a cuánta corriente estaba representando la gráfica en el osciloscopio. Tampoco indicaba cuánto voltaje estaba representando la gráfica en el osciloscopio, y mucho menos estaban explicando, en ninguno se explica la polaridad de aquí de los cuadrantes en el eje XY, la polaridad de lo que es ah, representado en lo que son ya sea la corriente positiva, corriente negativa, voltaje negativa y voltaje positivo, ya que como estamos observando aquí, pues tenemos una onda alterna que pasa por el nivel de 0 voltios, pasa a un voltaje pico de 20 voltios positivos y regresa otra vez a cero, y se va hasta menos 20 voltios pico, es decir que un voltaje pico a pico tendríamos aquí de 40 voltios, pasando por el nivel de cero alternadamente en una frecuencia de 60 Hz. Entonces, esto es lo que más me interesa sobre este sistema, ya que pues cada quien podría hacer su octopus con la corriente que le pareciera lo más adecuado para hacer sus pruebas. Pero, por ejemplo, si yo te pasara una imagen, una gráfica de una curva, pues tú podrías estarlo usando en tu trazador, pero a la hora de comparar las imágenes, pues habría que igualar las escalas, igualar también la resistencia limitadora, la resistencia shunt, para que esa imagen sea exactamente igual. Entonces hay que representar la curva, hay que representar la imagen con los valores de voltaje y con los valores de corriente para que esté perfectamente bien representada en esos dos valores y sea eh, perfectamente referencial, es decir, que la podamos tener como referencia si yo te estoy aquí indicando qué valor tiene esa curva, ¿no? Es decir, podría ser que haya fugas en menos de 1 miliamper, y ustedes estén colocando la escala, pues por ejemplo en 10, 20 miliamperes, y esa fuga que es, digamos, de 0.5 miliamper apenas esté manifestando, y ustedes digan, no, pues en 20 miliamperes pues no se nota ninguna fuga. Entonces es muy importante tener bien definida lo que es la escala en esta imagen, bien representada, mejor dicho, que nos indique lo que es el valor en voltaje y el valor en corriente para tener eh, una exactitud sobre nuestras pruebas. Porque, pues, como les digo, hay muchos videos ahí en línea, en internet, en YouTube, en Google, que nada más muestran la figura, pero no representan los valores en voltaje y en corriente. Entonces, pasando aquí a lo que es el, el osciloscopio, me faltaba explicar lo que representa la resistencia de 10 ohms, ya que también estamos aplicando un amper aproximadamente bueno, aquí en este caso me está dando 2 amperes. Si hacemos los cálculos con la ley de Ohm,
en 10 ohms me está dando una corriente pico de 2 amperes. Entonces, si ustedes hacen ahí en su casita el cálculo, mejor dicho, el cálculo de la resistencia de 10 ohms con 20 voltios, pues para un voltaje de 20 voltios va a circular 2 amperes en esta resistencia. Entonces, a 10 voltios estaría representado por 1 amper, y en nuestro osciloscopio tendríamos que poner en el canal 1 en 10x para que nos dé el valor correcto en voltaje. Entonces ahora sí pasamos al osciloscopio y aquí podemos observar que ya tenemos bien definido lo que es el canal 1. Lo tenemos aquí en 1x. Vamos a pasar a ver. Bueno, aquí tengo un error, una equivocación. Ahorita lo voy a corregir aquí en el esquema, ya que el canal 1 tiene que estar en 1x, ya que no tenemos lo que es la atenuación. Estamos midiendo directamente sobre este punto, y va directamente hacia el osciloscopio. Entonces no tenemos la punta atenuadora. Y pues aquí tenemos que tener el osciloscopio en 1x. Entonces ya corrigiendo eso, pasamos al esquema para explicarlo nuevamente. Y bueno, aquí ya tengo corregido lo que es el canal número 2, que es el único que vamos a tener que estar modificando. El canal 1 lo vamos a dejar en 1x, ya que estos valores representan la caída de tensión en la resistencia que va a ir hacia el canal número 2. Lo que es el canal 1 simplemente lo dejamos en 1x, ya que no tenemos ninguna atenuación en este punto. Bien, entonces ya teniendo bien claro esto, ahora sí pasamos nuevamente al osciloscopio. Y bueno, el canal 1 lo tenemos en 1x, lo cual me está representando aquí en la escala del canal 1, en la escala del canal 1 que representa 5 voltios por división. Entonces tenemos aquí la escala 5 voltios, 10 voltios, 15 voltios y 20 voltios hacia el pico, y el pico negativo que serían menos 20 voltios. Si yo cruzo aquí las puntas, si yo cruzo las puntas del tester, pues podemos observar que cambia ahora la caída de tensión en la resistencia. Aumenta la caída de tensión en la resistencia y el voltaje en el canal 1 prácticamente se va a cero. Entonces, aquí representando lo que es el canal 2 con una resistencia de 10 kilo ohms, pues tenemos que tener el canal 2 en 0.0001 x. ¿Ven? Aquí en el osciloscopio, si observamos, pues también tengo lo que es aquí el valor de atenuación en 0.0001 x. Eso también se saca con la ley de Ohm, la formulita simple. Entonces, ya teniendo aquí en cuenta que tenemos bien representado lo que es el canal 2, aquí me está representando 1 miliamper por división. Si yo cruzo las puntas, pues aquí podemos observar que me está dando un pico máximo de 2 miliamperes, ¿sí? Hasta aquí llega la onda, y un pico mínimo de menos 2 miliamperes. Aquí está el límite de la onda senoidal, ¿sí? Entonces, ya teniendo en claro que el canal 1 representa lo que es el voltaje y el canal 2 representa lo que es la corriente, entonces ahora sí nos dirigimos a lo que es el modo XY. Teniendo aquí ya
lo que es el modo XY, si yo cruzo las puntas del tester, pues me está representando aquí dos miliamperes, ya que aquí son dos cuadrículas y aquí me está indicando que cada cuadrícula representa un miliamper. Entonces en corto me está dando un pico máximo de 2 miliamperes. Esta es la línea cero. Y como un valor negativo me está dando un pico de menos 2 miliamperes. Si lo sacamos con el cursor, pues también eh, vamos a ir a lo que es el eje AY. Bien, aquí me está representando en este recuadro lo que serían 2 miliamperes. Si nos vamos al eje BY, okay, ya moví esto. Entonces ese no era el que tenía que mover. Si nos vamos a lo que es el cursor BY, me está indicando como mínimo menos 2 miliamperes en este otro recuadro. ¿Sí? Ahora, si nos dirigimos a lo que es el cursor AX, pues me está indicando que tenemos aproximadamente unos 19 voltios aquí, unos 19 voltios pico, que me los está representando en este punto, que es con un valor negativo. Si nos vamos al cursor BX, pues nos va a representar el valor con un valor positivo de 19 voltios aproximadamente, ¿no? Entonces, si volvemos a hacer la medición aquí con un LED, que está al revés. Si aquí volvemos a hacer la representación con un LED, voy a ir a la escala de 2 voltios. Escala de 2 voltios y quisiera representar aquí como el valor máximo al que llega es de 5.53 voltios, como me lo está marcando aquí. Si vamos a lo que es el BX, si vamos a lo que es el BX, perdón, el AX, pues esa curva empieza en 4.63 voltios, ¿sí? Como me lo está marcando en este otro recuadro. Y la corriente, allí como máximo llega hasta 1.5 miliamperes. Podríamos también darle un poquito más de resolución al eje Y, para que aquí por división me esté marcando 500 microamperios. ¿Sí? Entonces vamos a elevar aquí un poquito este cursor para que ahí me indique lo que es un 1.39 miliamperes. Entonces, como ya lo vieron en el video anterior, pues las fugas las empezaba a representar en este punto. Se empezaba a levantar un poquito aquí lo que es la fuga. Algunos LED empezaban a subir desde este punto en lo que es aproximadamente, digamos, por ejemplo, en 2 voltios, que ya empiezan a tener algunas fuguitas ahí. Y pues esos LED nos está indicando que tiene algunos problemas que podrían presentarse con gravedad a futuro en algún par de meses. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues espero que nos esté quedando muy claro. Pero si todavía nos están quedando dudas, pues aquí vamos a reforzar con algo de teoría. Entonces, esta sería la curva de un diodo Zener. La curva representada aquí
con esta gráfica, la cual el eje X está dada en voltaje y el eje Y está dado en corriente. ¿Sí? Ahora, este sería la curva real, porque la que estamos viendo aquí sería lo que es una curva ideal en teoría, que no tenga ninguna fugas aquí por los materiales. Ya sabemos que lo ideal dista un poco de lo que es lo real, ¿no? Entonces, esta sería lo que es una curva ideal sin ninguna deformación, perfectamente bien, bien esquinada. Pero lo real sería esto, que pues tiene algunas características propias de los semiconductores, ¿no? Esto sería lo que es el voltaje Zener, sería lo que es la región de trabajo, como lo indica justo aquí, sería el voltaje Zener, y esto sería lo que sería el voltaje en polarización directa. Podemos observar que tiene una curvatura que es que no es completamente lineal, tiene sus variantes, tiene sus elipses que dependen mucho del material con el que esté construido ese semiconductor, y también depende mucho la temperatura, el defecto, porque ya tiene algunas capacitancias parásitas que también empieza a mostrarse como fugas en estos puntos. Entonces, si seguimos avanzando aquí, lo que es en este punto, pues también podemos ver que hay algunos incrementos de voltaje y corriente conforme se va elevando tanto el voltaje y la corriente. Los tester, como ya lo mencionaba en el video anterior, pues nos muestran un punto en específico en esta curva. Es decir, por ejemplo, si inyectaran digamos los 6 voltios con una corriente de 100 miliamperes, pues nos mostraría lo que sería este punto que estaría aquí, 75 miliamperes, el punto relacionado con, digamos que aquí están 5 voltios, nos mostraría ese tester solamente este punto, solamente aquí en 70 miliamperes y 5 voltios, es decir, no nos mostraría toda esta curva. Como sabemos que la corriente alterna va de voltaje negativo pasando por cero hacia el voltaje positivo en una frecuencia de 60 Hz, en mi caso, en mi país. En los otros países que tengan de 50 Hz, pues en esa frecuencia va subiendo, va cambiando, va alternando de polaridad, y pues en esas alternancias se van mostrando esos defectos. Cuando va cruzando por cero es donde se va mostrando esos imperfecciones ya de nuestros LED, que pues nos están avisando que ya está teniendo algunas imperfecciones y que pronto van a fallar. Bueno, entonces teniendo esto ya un poquito más reforzado con teoría, pues yo los invito a que hagan sus pruebas. Si tienen por ahí algún osciloscopio de preferencia análogo, ya que esos osciloscopios son lo más apto para este tipo de pruebas, porque no tienen el problema de la adquisición de memoria digital. El osciloscopio análogo muestra la imagen tal cual en tiempo real, digamos así. O sea, vemos la imagen eh, que se está teniendo en la entrada de los canales. Bueno, entonces eso sería todo de mi parte, y si llegaran a quedar algunas dudas, pues me lo hacen saber aquí en los comentarios, y si quedan más dudas, pues tratamos de hacer un video un poquito más detallado. Bueno, entonces muchas gracias por ver el video, y nos vemos hasta la próxima.